ahora sí estamos con otro diputado nacional, en este caso específico, Pablo Cosiner, hombre que integra el Frente Justicialista en la Cámara de Diputados. Hay que recordar que el Frente Justicialista es una formación de la Cámara de Diputados que se separó del Frente para la Victoria. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, una reflexión, ¿tiene sentido ya, porque veo que el Frente Justicialista ha adoptado posiciones más críticas, o estoy equivocado? Bueno, el bloque peronista se conforma. Bloque peronista, sí, o bloque justicialista se conforma, obviamente luego de la derrota a nivel nacional, como una estrategia para reposicionar al peronismo o al partido justicialista en una etapa de renovación. Tiene que ver quizá con posiciones desde lo interno hacia la sociedad, lo que no quiere decir de que no tengamos una posición muy clara en cuanto a que nos diferencian cuestiones estructurales de este gobierno. Hemos tomado parlamentariamente la decisión el año pasado de garantizar gobernabilidad en cuanto a que hay algunas leyes, la hemos trabajado con los gobernadores, que eran importantes sacar para que los gobiernos provinciales ganen en gestión, también en gobernabilidad, en acceso al crédito, pero hay temas que hemos claramente planteado muchas diferencias, como la ley antidespido, la ley de ganancias, el blanqueo de capitales, cuando hemos planteado la reforma para que no blanqueen los familiares y luego que el presidente Macri decidió modificarla por decreto. E incluso en el tema de moratorias previsionales también hemos planteado diferencias, o el límite que hemos exigido al nivel de endeudamiento de la Argentina para cerrar con los holdouts. Ahora, somos modelos totalmente distintos. Creo que la Argentina está en una grave situación hoy, producto de esa diferenciación de modelos. Después lo podemos profundizar, pero surge claramente del discurso del presidente Macri en el Congreso, cuando él habla de la cosecha récord en materia del campo, pero no habla de cómo hacer que esa cosecha récord se transforme en producción y en trabajo, ¿no? Y ahí creo que es la cuestión medular de este gobierno, que sigue apostando a un modelo de división entre agroexportador e industrial sin encontrarle el punto de conjunción, que atrasa, porque este modelo ya lo vivimos hace muchísimos años en la Argentina, incluso de apertura de importaciones, apertura indiscriminada de la economía. Yo tengo unos años más que vos y se vivió antes del menemismo. Sí, el proceso. El proceso con Martínez de Oso. Vos recordarás, está ahora circulando en las redes la famosa publicidad de la época del proceso, cuando de las sillas. De la silla mala, que era la industria nacional y se rompía, la silla buena, que era la que venía de afuera y que era importante, que duraba. Bueno, eso es lo mismo que te están planteando ahora. El problema es que se vive unos momentos, los primeros momentos que parecen de felicidad, entre comillas, cuando se le plantea a la gente que puede comprar más barato la producción importada, pero a la larga, o al mediano y largo plazo, esa debilitación de la industria nacional hace pérdida de empleo y después ni siquiera la gente puede comprar lo importado porque se quedó sin trabajo. Entonces, este modelo que plantea Macri desde lo económico tiene profundamente consecuencias sociales, y ya la está viviendo los argentinos, ya lo están viviendo, porque cuando el gobierno en estos días hace reuniones para ver su caída de imagen, tiene que ver con eso. El sector asalariado, la clase media, ha visto lo que son los cierres de comercio, la caída de venta. A mí me toca presidir la Comisión PYME de la Cámara de Diputados de la Nación. La caída de la actividad económica de las pymes de ventas son 3.1 en enero, 4.1 en febrero, más 2,5 de inflación, 2,3 de inflación. Es un cóctel difícil de llevar hacia adelante desde el movimiento económico. Entonces, el día a día de la Argentina, el día a día de los trabajadores, el día a día del sector medio, es muy complicado, es más difícil. Entonces, es muy difícil poder justificar estas políticas del gobierno nacional. Te voy a hacer algunas preguntas que se las hice a Miguel Nani y me interesa hacértelas porque también me interesa que la gente saque sus conclusiones. Yo tengo conclusiones, pero trato de cuidarme un poco porque, digo,
esto que estamos viviendo no es consecuencia de haber hecho una brutal transferencia de recursos hacia el sector agroexportador, no necesariamente al productor agropecuario pequeño y mediano, y de haber quitado las retenciones incluso a las mineras. Es decir, de la economía se sacó una gran porción y se la puso ahí. El resto, que son 40 millones de habitantes, tuvo que quedarse con una torta más chica, ¿o me equivoco? Bueno, a ver, de la manera que se hizo, el concepto de ir bajando retenciones a los sectores vinculados a la actividad del campo era algo que había sido propuesto por todos los candidatos. Yo lo que creo es la manera que se hizo. Totalmente de acuerdo. Porque paralelamente a sacar las retenciones a las exportaciones habría que haber generado un plan de fortalecimiento de la economía regional y un plan de infraestructura para que esa reactivación del campo también derrame hacia adentro, o sea, que no solamente sea el planteo de conseguir divisas. Es decir, no exportar trigo, sino exportar panes fabricados, harina. Exactamente, entonces es decir, ¿de qué manera? Porque si no, no genera eso en las economías que a nosotros nos interesa, que son de las zonas más postergadas como el NOA o el NEA, trabajo, ¿sí? Si no, ya entramos a hablar de la macroeconomía y de los tiempos que la macroeconomía requiere para la reactivación, que no son los tiempos de la sociedad. O sea, está bueno que se exporte más producción primaria, pero está más bueno que la producción primaria, además de exportarse, haya una cuota importante que quede en Argentina para transformarse a través de la actividad del trabajador en producción, que es lo que vos decís, ¿no? Porque si no también, al ir a valores internacionales, ¿qué pasó? Y el pan sale más, los productos que vos exportás, al ir al valor internacional, terminan saliendo mucho más para el consumidor aquí. ¿Qué es lo que vemos? Que hubo sí decisiones políticas para favorecer a algunos sectores, pero cuando hay que discutir la torta del mercado interno del trabajador, siempre hay justificativo que no alcanza. Entonces ahí es donde se produce la ruptura de las posibilidades. Hoy es más rápido para el gobierno nacional tomar decisiones que favorezcan a determinados sectores y es mucho más lento cuando esas decisiones tienen que ver con el mercado interno, con la situación de los trabajadores, con la cuestión de puertas hacia adentro de la Argentina. Vos sabés que otro de los temas y que tiene que ver con esto, recién Miguel me decía, se han cometido errores, en muchos casos ingenuidad, lo cual es atendible. Ahora, el problema es que siempre te equivocás para el mismo lado, porque en una situación de crisis se le está pidiendo el esfuerzo a las clases más sumergidas. Es decir, los trabajadores tienen que resignar pautas inflacionarias y la caída de la economía hace que todo se achique, porque si este camino es el camino de salida, me parece que cada día... Sí, yo no coincido con que son errores. Yo creo que este gobierno tiene una clara visión ideológica hacia dónde va, que su equipo de gobierno económico es conteste con eso. Es un gobierno liberal, en algunos aspectos más conservador que liberal, de apertura de economía y de una profunda visión atada a lo agroexportador. O sea, nada que hace este gobierno es por equivocación. Desde lo económico, después vamos a hablar desde el tema de Correo y Avianca, que creo que tampoco es equivocación o error, tiene que ver con ver hasta dónde se podía avanzar sin que el resto de la sociedad se dé cuenta. Prueba y error. Sí, más que prueba y error, si pasa, pasa. Si ¿no? pasa, pasa. Pero desde lo económico yo no creo que son errores. Yo creo que este gobierno, cuando se acusaba a la campaña nuestra de la campaña del miedo, no era campaña del miedo. El que conocía a Macri y el equipo de económico con el cual Macri anunciaba su medida sabía que esto iba a pasar. Lo hemos hablado con vos en alguna oportunidad. La metodología que está utilizando este gobierno para bajar la inflación, que nadie discute el objetivo de bajar la inflación, el problema es el método que vos utilizás. Sí, es caída de la actividad económica. Este gobierno optó por lo que muchos gobiernos ya optaron en la Argentina y en otros lugares del mundo, es pisar el mercado interno, sacarle capacidad adquisitiva, que la sociedad no tenga tanta capacidad de consumo, para que no haya tanta demanda de producción, porque vos no aumentaste la producción, entonces bajan los precios. El problema es que les está fallando, porque generaron la recesión, endeudaron al país, con inflación, la inflación no termina de bajar, entonces
tan mala la aplicación del modelo que hasta le falló en las herramientas esenciales, porque dicen, bueno, deprimo la actividad económica, que haya menos actividad económica, pero te meten tarifazo de agua, de luz y de gas, entonces en vez de bajar la inflación, no logran que la inflación baja, por eso rebotó ahora en febrero. Entonces, a mí lo que más me preocupa es que no son errores. Están convencidos que este rumbo económico es el correcto, y ahí es más la preocupación, porque si fuese un error vos tenés la expectativa de cambio, es decir, bueno, se dan cuenta que es un error, cambian, pero yo creo que están convencidos que este rumbo económico es el correcto, y yo creo que no es el correcto. Podemos compartir en objetivos, bajar la inflación, obviamente, pero bajar una inflación, mejor dicho, bajar la pobreza. Bajar la pobreza es una herramienta, no es un objetivo en sí mismo. Si el presidente dice, yo quiero que me midan por mi lucha contra la pobreza, y terminado ese discurso, el primer índice que te da de tu año de gestión hace que hay 1,5 millones más de pobres, y te tiene que llamar a la reflexión. Yo le dije a los argentinos que me miden por la pobreza, y hoy me está dando 1,5 millones más de pobres. Entonces, en su etapa de gestión, ¿no? Independientemente que el tema de la pobreza en la Argentina es un problema estructural que no sería un error imputarle solamente a este gobierno, pero teóricamente este gobierno llegó para cambiar para mejor. Ya a mí me parece innecesario, y creo que vos lo tenés claro, pero explicarle a la gente, la pobreza tiene dos grandes componentes. Un componente estructural, que es aquel que el abuelo fue pobre, el padre fue pobre, el hijo es pobre y probablemente el nieto siga siendo pobre, que tiene que ver con distintas estructuras, alimentación, sanidad, educación, oportunidades. Y el otro, que es el tema de que este 1,5 millones, que es pobreza coyuntural, entran en los niveles de pobreza porque se les cayó el poder adquisitivo por la inflación. Sí, y además, vuelvo a decir, ninguna circunstancia de este proyecto económico te hace indicar de que por esta vía la pobreza vaya a disminuir. Hay una concepción muy complicada. Vamos a un tema muy latente, lo que es el conflicto docente. Te doy un ejemplo. A mí me indignó el día viernes cuando escuché al ministro de la provincia de Buenos Aires, la CUNS, hacer la conferencia de prensa, donde dice, le vamos a mejorar un punto en la oferta porque hemos conseguido el apoyo del gobierno nacional. Un punto en la oferta del proyecto de los docentes de la provincia de Buenos Aires son 2.000 millones de pesos. Hasta eso las provincias le decían que se las arreglen solas. Entonces a la provincia de Salta dejó de llegar 230 millones de pesos porque les redujeron, como el resto de la provincia, el 25% del fondo compensador, y le congelaron el fondo de incentivo docente. Entonces, ¿por qué para la provincia de Buenos Aires viene el auxilio del Estado Nacional y para el resto de las provincias no? Si realmente la lucha es contra los problemas estructurales del país, para disminuir la pobreza, en la Argentina hay que empezar de una vez por todas a aplicar criterios diferenciales. Esto de sálvense ustedes como puedan no rige en un país donde hay zonas como el NOA y el NEA que requieren asistencia diferencial, hasta que los presidentes sucesivos en la Argentina no entiendan de que no se puede tratar como iguales a los que no son, pero en todo ámbito, desde lo que son políticas salariales, políticas de infraestructura, políticas productivas. No podemos hacer de la Argentina un sálvese quien pueda, arréglense ustedes como puedan, porque así la desigualdad o la pobreza no va a bajar nunca. Entonces, alguien tiene que pararse algún día y decir, ojo, bueno, ya es tiempo de que las prioridades vayan a los lugares donde realmente tenemos que trabajar para que baje la pobreza, para que baje la desnutrición infantil, para que baje la mortalidad materna, la mortalidad infantil. O sea, no puede ser que las provincias por sí solas o con esfuerzos presupuestarios solos tengan que hacerse cargo para cumplir objetivos que el Estado Nacional debe cumplirla. Vos sabés que un dato interesante para ir cerrando esto de economía, hay una palabra que desapareció, a mí me llama mucho la atención. 2014 y 2015 era una constante en todos los titulares, estanflación. Estamos en estanflación desde hace mucho tiempo y nadie lo dice. Sí, bueno, a ver... Es estancamiento con inflación, le aclaramos técnicamente. Sí, es lo más complicado, porque
a veces se da situación de inflación, pero con una economía en crecimiento, con lo cual los efectos de la inflación no se notan tanto. Igualmente yo no soy partidario, porque hay algunos que dicen, bueno, es preferible vivir con inflación, pero con crecimiento de la economía. Sí. Igualmente creo que a la larga, en esos modelos, te termina rebotando negativamente, se termina agotando. Yo creo que efectivamente hay que trabajar para la baja de la inflación. El problema es cuando se da en que tu objetivo de bajar la inflación no se da, pero a la vez no tenés crecimiento, que es lo que pasó el último año en la Argentina. En el último año en la Argentina tenés 40% de inflación y caída del Producto Bruto. Un cóctel realmente complicado, del cual va a ser muy difícil salir. Si a eso le sumas que los primeros meses de este año no se dan la proyección de materia inflacionaria que vos tenías porque sigue la recesión, el ministro de Economía de la Argentina no puede pararse a decir que terminó la recesión. Él declara eso y las dos primeras mediciones que hace CAME y el Observatorio PYME de la Unión Industrial te hacen caída de las ventas de un promedio del 3 y pico % y la inflación se dispara de vuelta en febrero. Entonces, por ahí es muy difícil hablar de estas cuestiones, pero son las que en el día a día, cuando los salarios no te alcanzan, cuando la gente ve que no le alcanza a fin de mes, cuando se dejaron de vender los productos primarios, cuando hay achique en la canasta alimentaria, o sea, la gente ha dejado de consumir alimentos. Hay cambio de hábitos de consumo. Entonces, cuando en un país merma el consumo de leche, carne y pan, algo grave está sucediendo. Entonces no puede el gobierno, y esto ya no es una cuestión personalizada ni con Macri ni con PRO, sale de cualquier tipo de coyuntura político-electoral, tiene que ver con el concepto de gestión. Un gobierno no puede estar tan tranquilo cuando las cuestiones básicas en una sociedad se están alterando. Ojalá que cambie, ojalá que este gobierno se dé cuenta, rectifique rumbos, pero a mí lo que más me preocupa es si va a una protesta social, que después podemos discutir si los paros sirven o no sirven, si las movilizaciones son simpáticas o los dirigentes gremiales son buenos o malos. Pero si a una expresión tan importante en la calle, como se dio en la movilización de trabajadores docentes, el gobierno, la reacción que dice, a nosotros no nos van a hacer cambiar la manera de gobernar o el proyecto, vos decís, bueno, acá estamos en una situación complicada, porque el gobierno se está encerrando cada vez en sí mismo, ¿no? Te saco un poquito del tema económico, vamos al tema político. El gobierno ha empezado con toda una cuestión que ya la semana pasada con mucho run, esto se lo pregunté también a Nani. ¿Vos creés que hay algo destituyente, como dicen algunos sectores del gobierno? A ver, no lo hay ni de los sectores más moderados ni tampoco de los más críticos. O sea, esta sensación de conspiración me parece que está mucho más vinculada a las inseguridades propias del gobierno que otra cosa. Hasta los más críticos de este gobierno, yo creo que son críticos en función de sus convicciones, uno puede estar de acuerdo o no con las metodologías, pero yo a nadie le escuché decir que este gobierno tiene que ir antes del tiempo. Puede haber pasado uno que otro dirigente aislado, pero no como estructuras. Yo creo que la amplia mayoría de las estructuras políticas en Argentina, dirigentes de todos ámbitos, lo que quiere es que la Argentina cambie para bien. A ver, también creo que este gobierno debe reconocer el trabajo de la gran mayoría de la oposición durante el año pasado y durante lo que va de este año, que no están dispuestas a dialogar o a sentarse a buscar herramientas comunes. Porque es un gobierno que no tiene mayoría parlamentaria, sin embargo no ha tenido problemas para generar marco de diálogo. Creo que obviamente ya después de 15 meses, 14, 15 meses de gestión, no puede, lo que se le está planteando al gobierno, que no sea solamente una justificación mirar hacia atrás lo que se puede haber hecho mal de la gestión anterior y sobre eso pretender justificar los errores. Ya es tiempo de empezar a asumir responsabilidades propias, pero yo no creo para nada en ningún complot ni plan destituyente. Creo que el gobierno debe preocuparse más que todo por ver cómo mejora la manera de gobernar para los argentinos. Algo que seguro se va a venir en la convivencia en el Congreso de la Nación es algo que vos recién señalás. La oposición le ha dado herramientas importantes a este gobierno para poder desarrollar su política, en muchos casos asumiendo costos muy grandes, posiciones propias, contradictorias con su propio pensamiento, ¿no? Fue un ejemplo muy claro, es el que lo habremos hablado con ustedes, la ley de holdout, de saldar las deudas de los holdout. Yo siempre dije que si no hubiese tenido la necesidad imperiosa
por responsabilidad de gestión que tenemos en la provincia de Salta, de facilitar el acceso al crédito para hacer obras en nuestros municipios, era muy difícil votar esa ley. Había una necesidad de resolver el tema de los holdouts, pero por eso nosotros lo que le dijimos es generar límites al endeudamiento. El límite que le pusimos al endeudamiento de 12.000 millones en esa ley era para enmarcarlo y utilizar esos fondos para saldar las deudas, no por otra cosa. Ahora, después de eso, ya vino los niveles de endeudamiento que está haciendo el gobierno nacional dirigido a gastos corrientes, que es muy preocupante, pero es verdad, como vos decís. Apunto a esto, este año es muy probable que no le den tantas leyes. Y que se diga que tiene que ver con la campaña electoral. ¿Tiene que ver con la campaña electoral o con decir, muchachos, ya tienen un año y medio encima, a partir de ahora les soltamos la mano y caminen solos la postura con responsabilidad? La postura nuestra va a ser exactamente responsable, la misma. O sea, las cosas que el gobierno mande al Congreso que sean buenas, no va a contar con una oposición irracional por parte nuestra. Ahora, lo que sí no vamos a hacer es avalar leyes que representen perjuicios. De hecho, cuando fue la discusión de la ley de ART, nuestro bloque no la votó a favor, planteó una abstención porque generaba todavía muchísimas dudas, y además, en el marco de la discusión de la ley de ART que estábamos discutiendo, salió la baja para la liquidación de los haberes de los jubilados, una cosa también irracional. También preocupa eso, ¿no? Que el gobierno no tenga el control ni siquiera del impacto social de alguna medida, en medio de una recesión, meterle la mano en los bolsillos a los jubilados para que terminen recibiendo 20, 30, 40 o 50 pesos menos, que para el jefe de gabinete es muy poco, pero como símbolo hacia los jubilados es de terror. No le fue bien a los gobiernos que le metieron mano en el bolsillo a los jubilados. Entonces, creo que, bueno, va a seguir ese criterio. Si el gobierno manda leyes que sean importantes para los trabajadores y que sean positivas, no vamos a tener problema en acompañar. Pero si el gobierno sigue en este rumbo, es muy difícil. Te toco 2 o 3 temitas. Por ejemplo, si te mando una ley para reforma laboral de desregulación y eliminación de paritarias. No, yo no la voy a votar. Ni esa, ni modificaciones al régimen laboral que signifique ir en contra de derechos. Tenemos que terminar con el criterio que la culpa de la recesión la tienen los trabajadores. Digan, ¿por qué siempre utilizar ese concepto si no, las cosas están mal, no es competitivo? Salió hace muy poco la tabla del costo laboral. El costo laboral en China es superior al de la Argentina y está inundando el mundo de producción. Saquemos esa ficción de que el costo laboral en la Argentina impide ser competitivo. Hacia lo interno sí. Hay que generar condiciones diferenciales para que, por ejemplo, las economías regionales tengan condiciones distintas laboralmente que el centro más rico de la Argentina. Pero eso no implica sacarle derecho a los trabajadores, sino generar condiciones de inversión distintas en las economías regionales, que son cosas distintas, pero no pasa por sacarle derecho a los trabajadores. Se me ocurre pensar también en la reforma impositiva que habla de eliminar ingresos brutos y llevar el IVA del 21 al 25%. Pero ya dijo el ministro de Economía, bueno, ahí hay una contradicción. El presidente Macri planteó al Congreso de que íbamos a discutir una reforma tributaria. 2 días después el ministro de Economía dice que la reforma tributaria no se va a discutir este año. Bueno, con lo cual me parece que algo que es necesario discutir. Nosotros seguimos sosteniendo incluso la necesidad de discutir coparticipación, seguimos la idea del proyecto del gobernador Urtubey del Fondo de Convergencia. Eso es lo que te iba a preguntar. Es más vigente que nunca. Lo intentamos por poquito, no lo pudimos poner en el Congreso, habíamos logrado elaborar de los gobernadores, pero luego no nos dio los números, el bloque del gobierno y otros bloques aliados no nos acompañaron, pero logramos sí fortalecer el Fondo Federal Solidario y la soja con 5.000 millones de pesos y otras cuestiones más. Pero la idea del Fondo de Convergencia es mucho más vigente todavía, porque las asimetrías en el país se están extendiendo y siendo cada vez más grandes. Tengo que entregar el programa, pero sí quiero una pequeña referencia. Hoy estuviste con José Urtubey en la Cámara de Diputados de la provincia. Una reflexión cortita. Sí, bueno, con José venimos trabajando como bastante. Hombre de la Unión Industrial. A mí me toca presidir Comisión PYME, él está en la Unión Industrial y hemos trabajado la ley PYME a nivel nacional juntos y otras cosas.
hablamos con los diputados provinciales la realidad hoy de la industria, de las pymes, las políticas diferenciales, todo lo que estamos hablando hoy recién con vos. Yo le planteé la necesidad de que la provincia adhiera a la Ley Nacional de Pymes porque hay una serie de beneficios para el interior que tiene que ver con menores tasas, estabilidad fiscal para las pymes y queríamos que la legislatura pueda adherir a la Ley Nacional de Pymes y bueno, se está trabajando en un encuentro en junio que tiene que ver con pobreza y desarrollo, que José está impulsando y que lo vamos a ayudar en ese sentido. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a vos.